Cordiales saludos, amigos de la radio. Soy Rafael Calvente, moderador de este programa, Solo sé que no sé nada, el programa de Frontera Radio, que llega a ustedes en directo todos los lunes de 19 a 20 horas. Somos la emisora comunitaria de Jerez, una radio independiente, sin ánimo de lucro, sin publicidad y completamente autofinanciada. Nuestro compromiso va más allá de las ondas. Colaboramos activamente en obras sociales, llevando la magia de la radio a nuestra comunidad. Tú también puedes ser parte de esta magia. Con solo 5 euros al mes puedes convertirte en socio y ayudarnos a mantener vivos nuestros proyectos. Tu aportación nos permite pagar nuestras cuotas a la Sociedad General de Autores, renovar equipos esenciales, cubrir los gastos operativos para que la magia de la radio nunca se apague. ¿Dónde puedes escucharnos? Si está en Jerez, el 96.4 de la FM, y a través de internet en fronteraradio.com desde donde quiera que estés. Y si está en Jerez también. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales Frontera Radio Jerez, donde encontrarás los mejores podcasts y toda la información sobre nuestras actividades. ¿Quieres conocernos? Pues estamos en el corazón del barrio de la Asunción, en el edificio de Frontera Radio, ubicado en el Paseo de las Delicias, número 37, en Jerez de la Frontera. Ahora sí es el momento de comenzar. Esto es Solo sé que no sé nada. Empezamos. Bueno, pues esta tarde tenemos un invitado muy especial y la entrevista, por tanto, también lo será. Es un profesor del CEPER. CEPER es Centro de Educación Permanente. Eso es. 13 Rosas de Jerez, que está en el Blas Infante, está muy cerquita de aquí. Y además es impulsor del proyecto Creartes, que es lo que venimos hoy a hablar. Creaciones artísticas, emprendedoras y solitarias. Hablaremos sobre el arte, que puede convertirse en una herramienta que transforma la sociedad educativa y solidariamente. Y que además van a hacer una exposición en los próximos días, del 16 al 27 de junio, creo, en el Ateneo de Jerez, la calle San Cristóbal, y en un salón que creo que se llama Manuela Pozo Lara, donde artistas locales se unen a la solidaridad destinando la recaudación de las obras a asociaciones, ONG verdaderamente solidarias e importantes. El programa de hoy es una oportunidad única para emocionarte, reflexionar y apoyar a quienes más lo necesitan a través del arte. Nuestro invitado es Luis Grande, profesor de CEPER 13 Rosas. Bienvenido a la radio, Luis. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, explícanos así a grandes rasgos quién es Luis Grande, en pocas palabras. Bueno, pues yo soy un profe que he dado muchos tumbos en mi carrera profesional y actualmente soy profesor de adultos o del Centro de Educación Permanente, como muy bien decía, del 13 Rosas, de aquí de Jerez, junto al Blas Infante, como bien decía y tal. Y he estado dando muchas vueltas, ¿no?, en mi formación profesional por muchos sitios hasta que decidí pues venirme para Jerez, que es la ciudad en la que vivo, y dedicarme a otra etapa diferente, que era la educación de adultos, sin tener idea, pero bueno, de esto se va aprendiendo conforme te va poniendo las pilas y te va enfrentando a la realidad del alumnado adulto, que es muy diferente de la realidad del alumnado pequeño, ¿no?, de los niños y de los críos. Por lo menos no dan tanto ruido, ¿no? Bueno, no te creas, ¿eh? Sí. No te creas que también dan su ruido, pero bueno, de otra forma. No es un ruido físico, es otro tipo de situación diferente en la cual tienes que estar alerta también, porque el alumnado adulto necesita de muchas cositas, que estés pendiente de ellos y tal. Y también tienen unas necesidades muy particulares en el sentido de que su propio bagaje experiencial, su propia vida, pues ya le ha hecho pues pasar por muchas cosas y tal, y es muy interesante y muy enriquecedor, por supuesto, ¿no? Bueno, ¿y qué te motivó a promover un proyecto como Creartes? Pues mira, el proyecto que tú iniciaste esto
¿Cómo empezó a crearte? Sí, Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Te lo explico. Yo empecé a dar clases en el centro de adultos, a dar clases de otras materias, de informática, que es lo que se me da bien y tal, de patrimonio literario y de alguna otra cosa y tal. Y yo particularmente pues me dedico a hacer mis dibujos, mis pinturas y tal, aunque es muy a nivel personal, sin yo pretender nada profesional, ¿vale? Esto llegó a oídos de mi director, que me planteó la posibilidad de explicar eso que yo sabía, que a mí me apasionaba y que a mí me gustaba, que era el dibujo y la pintura. Me dijo, ¿tú serías capaz de explicarle esto a los alumnos? Y digo, bueno, pues espérate, me cogí un poco fuera de juego, digo, planteo un proyecto, vemos de qué forma, cómo lo enganchamos, cómo lo vemos. Porque bueno, nosotros somos un centro de educación de adultos, pero pertenecemos a la Consejería de Educación y Ciencia. Entonces, nosotros tenemos que regirnos por los planes que hay dentro de los centros de adultos, ¿no? Dentro de estos planes hay un plan que es Fomento de Cultura Emprendedora. Y después de la invitación que me hizo mi director, pues vimos la posibilidad de enganchar este proyecto dentro de Fomento de Cultura Emprendedora, explicándole a los alumnados de qué forma puede saber cómo pintar, cómo dibujar, con acuarela, con distintas técnicas, con 6 técnicas que damos en los 2 cursos que trabajamos, y los dibujos que hagamos, pues sacarle un partido, vendiéndolos de alguna forma, o haciendo calendarios, haciendo donaciones, haciendo exposiciones, etcétera, y ese dinero que sacábamos pues repercute en distintas asociaciones. Ese proyecto, que en un primer momento yo dije que a mi jefe, a mi director, oye, sí, venga, voy a meterme tal, pues estuve todo ese verano preparando. Exactamente, preparando, no solamente preparando el proyecto en sí, sino preparando todo tipo de material para el alumnado, ¿vale? Y preparando una metodología. ¿Cuántos cursos lleváis con el proyecto? Llevamos 4 años con el proyecto. 4 años. Y en la actualidad tenemos 4 cursos, 2 por la mañana y 2 por la tarde, 4 grupos. De los grupos suelen ser de entre 25 y 30 alumnos, ¿vale? Después se va quedando en menos porque, bueno... Al principio se apunta mucha gente, ¿verdad? Sí, no, y yo personalmente, esto ya es una cosa en contra de mi director, pero yo la hago, yo admito a mucha más gente, el máximo que me quepan en el aula. Yo admito sobre unas 30 personas, porque sé que después el alumnado adulto tiene muchos problemas, que si muchas responsabilidades exactamente, también. Me tengo que quedar con los nietos, tengo que no sé cuánto, me ha surgido una operación de tal, y entonces va mermando. Y entonces después se suele quedar sobre unos 20 alumnos, que bueno, que es un número bastante bueno para trabajar en clase. Lo que sí es cierto es que todos los años que tenemos, ahora en junio, del 1 al 16 de junio tenemos la matriculación en nuestro centro, me llegan muchísimos alumnos. Es uno de los planes que ofrecemos en el CEPER 13 Rosas, que yo tengo que baremar para dejar gente fuera porque no tengo más espacio, no tenemos más espacio dentro de nuestro centro. Nuestro centro es pequeñito, tiene 7 aulas nada más, y yo tengo que baremar y me tengo que quedar con 60 personas. El año pasado dejé fuera unas 14 personas o 15, o sea que hay demanda y la gente pues se va enterando del proyecto por el boca a boca fundamentalmente y le va gustando, que es lo importante. Luis, ¿cuál ha sido tu relación personal con el arte, con la pintura? Bueno, porque es lo que a ti te apasiona. Sí. Yo me encanta traer gente que le guste porque se nota cuando hablan que no es una cosa que es una obligación, Sí. sino porque es un sentimiento y es una pasión Claro. que tienes por lo que estás haciendo. Claro. ¿Qué te viene a ti? Esto es curioso. A mí de pequeño me gustaba el arte, me gustaba pintar, yo hacía pequeñas cositas, muy, muy, muy poco. Pero llega un momento en la vida de las personas que ya tenemos que sacar notas en los exámenes, tenemos que mucha competitividad, y entonces deja de un lado lo que es artístico y no se premia en esta sociedad, se premia bastante poco lo artístico, ¿vale? Fue hace unos 10 o 15 años que recobré esa
esa ilusión que yo tenía cuando era pequeño. Olvidada. Exactamente, cogí un lápiz, cogí un cuadernillo y empecé a pintar lo que veía. Esa pasión fue creciendo poquito a poco. De hecho, ese primer cuadernillo yo se lo enseño a mis alumnos en clase para que vean cómo se empieza, o sea, para decirle, oye, que el profe pinta ahora muy bien, pero porque al principio pintaba muy mal. Entonces esto es un proceso, ¿no? Pero la pasión empieza por ahí, porque tú solo te vas dando cuenta de que eres capaz de hacer muchas cosas. Y después también porque miras a los grandes pintores y eres capaz de ver las maravillas que han hecho y de qué forma lo han hecho, y leer sobre la historia de los pintores, sobre la historia del arte. Y después ya te animas tanto que ahora mismo estoy estudiando Bellas Artes. O sea, esto es un no parar. Te apasiona y te engancha. Y después tiene un poder curativo el arte. Un poder curativo muy, muy importante, un poder sanador, un poder que hace que tú, cuando te estás enfrentando a ese lienzo en blanco o a ese papel en blanco y tal, y tú tengas tus modelos, tus cosas para pintar, es como si el mundo desapareciera y estuvieras tú. Es un gran mindfulness. Puede influir psicológicamente Mucho. con tantas enfermedades que ahora hay. En efecto. Enfermedades silenciosas. En efecto, exactamente, sí. Bueno, aparte del arte, la solidaridad también juega un papel importante en tu vida, nada más que por ver las funciones de Creartes. Claro, sí. ¿Qué función tiene la solidaridad? En esa, como por decirlo de alguna forma, en esa otra pata que tiene el proyecto, una es el aprender todas las técnicas, la otra parte es la del emprendimiento y la solidaridad. Nosotros la diferenciamos, o yo las divido en dos partes. Por una parte, explicarle al alumnado todo lo que es referente a emprendimiento, solidaridad, cómo pueden hacer una organización, una ONG, etcétera, etcétera. Todo eso se explica en las clases. Y también la parte solidaria. La parte solidaria tiene como una relación muy, muy potente, porque el objetivo final de que tú aprendas a dibujar o que tú sepas dibujar es que esa obra podamos sacar algo económico para redundar en algunas asociaciones. Nosotros desde el inicio estamos colaborando con dos asociaciones, una que es Valentina, un grito a la esperanza, y otra que es Madre Coraje. Son dos asociaciones del entorno con las cuales nosotros venimos colaborando, y lo que hacemos es, por ejemplo, con Valentina llevamos ya este ha sido el tercer curso que estamos haciendo un calendario solidario, un calendario para Valentina. El calendario está hecho por las mismas obras de arte que hacen mis alumnos, sin copia de ningún original, sino van buscando fotografías, van buscando inspiraciones para hacer ese calendario, y sobre todo calendarios que nos lleva al objetivo final, que es sacar dinero para la Asociación de Valentina. En esto mi alumnado también está muy concienciado, y además le sirve mucho, porque es como si el círculo del proyecto se cerrara. Porque dices tú, bueno, sí, yo estoy pintando aquí, estoy aprendiendo técnica, yo no sabía lo que es un lápiz y ya más o menos sé lo que es un 2B, un HB y tal, pero ¿esto para qué? Pues ¿para qué? Es para esto. El para qué es para poder sacar dinero para las asociaciones y redunda en las asociaciones. Con Madre Coraje hacemos lo mismo. También esas asociaciones, nos dan a nosotros, por otra parte, algún tipo de formación, vienen al centro, nos hablan, nosotros vamos a sus instalaciones, las conocemos, vienen Valentina y la mamá de Valentina, también están invitadas constantemente y vienen al centro y tal, y es un poco, ya te digo, el cierre del círculo del proyecto, ¿vale? Por eso creo yo que el proyecto funciona bien, porque si el proyecto le quitara yo esa pata, se me caería. Sí, porque después ¿qué hace con los dibujos? ¿No? Te lo lleva a tu casa con las obras ya terminadas, ¿no? Bueno, ¿qué diferencia existe entre Creartes y otros proyectos artísticos distintos? Mira, yo a mis alumnos, a principios de curso, en la primera sesión, les explico esto que estoy explicando aquí del proyecto Crearte, que tiene estas dos patas, estas dos funcionalidades muy claramente. Y lo distingo o lo diferencio de otros proyectos artísticos que hay muchos proyectos artísticos, ¿vale?
pero no son proyectos artísticos, por ejemplo, de escuelas de arte, que se dedican a enseñar a su alumnado a cómo pintar y cómo hacerlo. No, nosotros es diferente. Yo enseño al alumnado cómo hacerlo y tal, pero el objetivo final es este otro, el de la solidaridad. Sin esa pata el proyecto no funciona, el proyecto no es Creartes. Sería otra cosa, diferente. Incluso algunos alumnos han llegado con una idea confundida al proyecto, entendiendo que era una escuela en la que a mí me van a explicar no sé cuánto, patatín, patatán. Sí, eso de acuerdo, pero es algo más. Y la parte del emprendimiento y la solidaridad es fundamental. Yo no la puedo obviar, la voy a mantener, porque para mí es la que le da sentido al proyecto. ¿Cómo ha evolucionado el proyecto desde, como lleváis ya 4 años, creo que has dicho, 4 cursos? 4 cursos. ¿Cómo ha evolucionado el proyecto desde que empezaste y hasta ahora? Pues mira, el proyecto es curioso porque nosotros empezamos el proyecto en el CEPER 13 Rosa con alumnado, con antiguo alumno de otros planes que eran muy fiel al centro y que nos iba a dar cierta seguridad de que el proyecto iba a ir bien. Entonces se hicieron 2 grupos, uno de mañana y uno de tarde, solamente 2 grupos pequeñitos de unas 20 personas cada grupo, y menos, incluso 15 personas cada grupo, y empecé yo, ya te digo, todo ese verano a programar lo que era el primero. En el primero yo solamente daba técnicas secas, por explicarte, técnicas secas en las que no requieren de ningún aglutinante, ni de agua, ni de aceite, ni de nada. Por ejemplo, grafito, que es básico, saber pintar, saber dibujar, básico para después hacer tu obra. También veíamos carboncillo como una de las técnicas clásicas que hemos visto, y lápices de colores como algo más moderno. Esas 3 técnicas se dieron en el primer curso de Crearte, solamente esas 3 técnicas, ¿vale? Y yo creía que el Crearte se iba a quedar ahí. ¿Qué es lo que pasó? Que para el año siguiente, como tuvo tan buen resultado, el alumnado me pidió un segundo curso. Y entonces pues tuve yo que liarme la manta de la cabeza otro verano y para preparar el segundo curso de Creartes, ¿vale? O sea, fueron 2 veranos trabajando para sacar el curso, porque esto es un curso que he creado yo, ¿no? Muchos alumnos me dicen, oye, y en el otro centro de adultos que hay en la otra zona, no sé cuánto, ¿tienen también el Crearte? Y digo, no, el Crearte es único del CEPER 13 Rosa, ¿vale? Y entonces al año siguiente metimos el segundo, o sea, fue evolucionando al segundo curso, manteniendo el primero con las 3 técnicas que he comentado, más en el segundo ya incluimos técnicas húmedas, que son tinta, trabajo con tinta y rotuladores, acuarela como una de las grandes o de las más bonitas técnicas que tratamos, y pastel, ¿vale? Que es lo que estamos viendo ahora ya a final de curso. Al principio el proyecto era solamente esta parte y la de emprendimiento y solidaridad, pero después los alumnos van dándote ideas y van contribuyendo a que el proyecto sea más grande. Por ejemplo, un año pues nos dio por hacer uno que se ha dejado, pero se puede retomar en cualquier momento, que son unos sorteos solidarios. Lo que hacíamos era sortear en el centro las obras de arte que hacíamos nosotros. Entonces las sorteábamos, sacábamos un dinero para las asociaciones. O sea, muchas veces los mismos alumnos te dan sugerencias y ayuda para seguir manteniendo. Sí, esta es una máxima que yo tengo en mi proyecto, y es que mi proyecto está abierto a cualquier colaboración de cualquier alumno o alumna del proyecto, ¿vale? Para que puedan decir, mira Luis, estaría bien hacer esto y esto. Bueno, pues venga, lo pensamos, lo hablamos, lo discutimos, lo dialogamos y vemos la posibilidad de poderlo hacer, si es factible, si se puede hacer, venga, manos a la obra. Pero el proyecto está abierto constantemente, porque si un proyecto se cierra, cualquier tipo de proyecto, y ya llevo unos cuantos hechos en mi carrera docente, si el proyecto se cierra, se muere. Los proyectos siempre tienen que estar abiertos a que pueda venir alguien a enriquecerlos. Y también alguien a ponerlos en evidencia también. Eso es importante, que te venga y te diga, oye, chico, que esto no era como tú lo dijiste o como tú lo hiciste. Y tal. Y
se dice que el que enseña, pero los que aprenden, también se aprende de ellos. ¿Qué has aprendido tú de tus alumnos en estos años de Creartes? Mira, el proyecto Creartes ha significado para mí un volver a lo que es las raíces de la docencia. En el sentido de que yo, aparte de explicar estas técnicas y todo esto, incluyo, por ejemplo, otro tipo de actividades de creatividad. Hacemos tertulias artísticas, dialógicas, que es muy interesante para conocer los grandes autores. Y entonces, en ese proceso de crearlo, tú vas aprendiendo, yo voy aprendiendo. Como docente, a buscar la forma, porque el docente ahora mismo no es el que tenga todo el conocimiento, es el que gestiona el conocimiento, que es muy diferente, es saber cómo gestionar el conocimiento. Entonces, a mí, a nivel profesional, me ha servido para poder saber gestionar mejor el conocimiento. Y un conocimiento que te tienes que poner al día. Si vamos a hablar de una obra de arte, pues yo me tengo que formar sobre esa obra de arte, y no solamente sobre la obra de arte, sino también sobre de qué forma puedo transmitirlo mejor para mi alumnado, ¿vale? Eso por una parte. Y después, eso en cuanto a lo docente. Y en cuanto a lo personal, por decirlo de alguna forma, mis alumnos sí me han transmitido mucho en estos 4 años. Y sobre todo el otro día en otra cadena me hacían la misma pregunta, y yo os voy a contestar lo mismo. Sobre lo que más me han enseñado mis alumnos no ha sido sobre técnicas, que también técnicas pictóricas, hay muchos que pintan mejor que yo, y hay muchos que ya han hecho sus exposiciones. Yo no he hecho la primera y ellos ya la han hecho, o sea, maravilloso. Pero no solo sobre técnica, sino sobre la vida, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque el bagaje experiencial que tienen mis alumnos, tengo esa suerte de tener alumnos adultos. Hombre, claro, alguna ventaja tenéis. Claro, es una ventaja maravillosa. Cuando estamos en un mundo en el cual condenamos la edad y la discriminamos de esta forma, yo quiero lanzar aquí una bandera a favor, ¿no?, de la edad, ¿no?, a favor del conocimiento que tienen las personas adultas, y que ese bagaje experiencial es sobre la vida. Luis, ¿y qué perfil tienen las personas que participan en el proyecto? Mira, el perfil que tienen es muy variado. Te digo, desde el perfil de alumnado bastante mayor, con bastante edad y tal, de unos de 50 y tantos para arriba, ¿vale? El cual va buscando no solamente aprender pintura, que a lo mejor algunos vienen ya sabido un poco. Claro. Porque si se apuntan a esto es porque tienen un interés inicial. Exactamente. Algunos vienen con ese interés, algunos saben pintar algo y otros no saben nada. Otros no saben ni coger el lápiz. Dice, ¿este lápiz para qué es? ¿De qué se diferencia uno y otro? Entonces, ese tipo de alumnado, yo tengo la suerte de que este año, por ejemplo, en concreto, una alumna mía que no sabía coger un lápiz, no sabía lo que era un lápiz, ha hecho su primera exposición. Eso es maravilloso. Una primera exposición en espacio abierto, Sandra Pavía, una pintora que se ha lanzado, y ella empezó conmigo aprendiendo lo mínimo. Y ella es una mujer, pues, normal, jubilada y tal, y bueno, y se lanzó. Y después yo admito a todo tipo de alumnos y de alumnas. No pongo ningún tipo de requisito. Por eso es tan variado y por eso es tan rico el proyecto. Porque si yo pusiera algún freno, el proyecto mermaría. Entonces si tienes cumplido los 18 años, para adelante, puedes venir. Me da igual que esté en activo, que sea jubilado, que sea ama de casa, lo que tú quieras, ¿vale? El proyecto, lo importante son las personas que apoyan, que fundamentan el proyecto, que alimentan ese proyecto. ¿Y cómo seleccionáis a las asociaciones beneficiarias? Bueno, ¿O las seleccionáis o ellas os piden ayuda? ¿Cómo gestionáis eso? La primera selección que hicimos, la hicimos en el centro, el equipo directivo y yo, que soy el que llevo el proyecto.
y seleccionamos a Madre Coraje porque era una asociación que llevaba bastante tiempo en Jerez, que muy consolidada, sin ánimo de lucro y tal, y que bueno, los proyectos nos parecían interesantes. No solamente, como te digo, interesantes para colaborar con ellos, sino para que ellos también colaboraran con nosotros. Nos parecía muy interesante. Elegimos esa asociación, en verano nos reunimos con ella, el primer año de tirar con el proyecto, y tiramos con su apoyo, su compañía y su estímulo. Esa fue la primera selección. Y después la otra selección es la de Valentina, un grito a la esperanza, ¿vale? La asociación de Valentina, un grito a la esperanza nos llegó como de rebote, porque uno de los docentes del centro pues tenía y tiene una cierta amistad con los papás de Valentina, y nos dijo: Luis, oye, podemos colaborar con esto. Y digo, pues venga, vamos a movilizarlo, que vengan por aquí, que conozcamos cuál es la asociación, si es lícito ayudarlas y tal, y si es interesante ayudarlas como parte del proyecto. Y así fue. De hecho, este año, por ejemplo, se ha hecho el calendario para ella, para Valentina, un grito a la esperanza, y también se ha hecho la carrera solidaria que se hace en todos los centros, también la hemos hecho. Bueno, nosotros, como somos adultos, no hicimos una carrera solidaria, hicimos un paseo solidario, pero quedó igual de bien y sacamos un dinero que fue para las asociaciones, ¿vale? ¿Qué tipo de obras se expone y se venden? Mira, ahora, o que se vende más, yo qué sé. Se vende de todo, es curioso, se vende de todo. Mira, actualmente nosotros tenemos una exposición en el puerto, en un bar del puerto que se llama Ojuca Alegría, y en esa exposición, que está al lado del Castillo de San Marcos, en esa exposición la hemos hecho sobre una temática en concreto, que era el puerto, ¿vale? Porque la dueña del bar nos pedía que fuera esa temática. ¿Cómo lo hicimos? Yo, cuando planteo una exposición, la planteo como un proyecto en el cual el alumnado se tiene que meter en él y tiene que ir haciendo poquito a poco las cosas. Las obras que se venden todas, desde un grafito sencillo hasta una acuarela súper complicada y súper motivada. En esta exposición que tenemos en el puerto, se han vendido 5 o 6 obras, y algunas de ellas muy sencillitas y otras mucho más complejas, ¿vale? Yo no intento, antes de que una obra llegue a exposición, hablar y dialogar mucho con mi alumnado. ¿Para qué? Para que la obra llegue con suficiente calidad como para que sea vendida o como para que tenga posibles compradores. Posibles compradores, exactamente. El año pasado hicimos la exposición del Ateneo, o sea que este año hacemos en el Ateneo la segunda exposición, y el año pasado, en la primera, cometimos ciertos errores que intentamos subsanar. Uno de ellos era... Eso es bueno que se vaya repitiendo, porque claro, se va aprendiendo de los errores. Sí, y además... hay cierta confianza por parte del Ateneo en que aquello va a funcionar, ¿no? En que va a tener cierto tirón y tal, ¿no? Y entonces sí se van modificando cosas porque hay que hacer que aquello funcione cada vez mejor, ¿no? Entonces, la exposición del Ateneo, a diferencia de esta del puerto, es una exposición que no tiene una temática, ni tiene tampoco unos materiales en concreto con los que tienes que usar, sino los materiales con los que tú has trabajado durante el curso. Lo que sí es cierto es que no puede ser un dibujo que haya servido para uno de los trabajos de clase, no. Tiene que ser un dibujo que tenga cierta originalidad, cierta diversidad, cierto enganche, ¿no? Por ejemplo, hoy me presentaba una alumna, un dibujo muy bonito, en el sentido de que era muy colorido, era como una vidriera con muchos colores, y digo, ¿de dónde la has sacado? Y me decía la alumna, no, esto, mira, esta parte la saqué de internet, pero esta otra me la he ido yo inventando y tal. Digo, eso es lo importante, que tú ya vas inventando, tú ya vas creando, ¿no? Y ahí es donde está la diferencia. Cuando ya el artista no tiene miedo a la técnica, o sea, ya la técnica la domina, ya sabe lo que hace con sus pinceles y con sus lápices, ya aquello no le supone ningún tipo de trauma, es cuando el artista nace, porque ya se rompen las cadenas y ya empieza la creatividad y la originalidad a surgir, ¿vale? Oye, Luis, ¿y quién le pone el precio a los cuadros?
Bueno, mira. O es una puja, ¿cómo se vende aquello? Tenemos pensado hacer una puja, una también, subasta, ¿no? una subasta, pero bueno, esa es otra idea que poco a poco pero para otro curso, ¿no? iremos madurando. Pero ahora mismo, en este momento. Vamos a ver, por ejemplo, los cuadros que se van a exponer en el Ateneo de Jerez. Sí, mira, te comento. El año pasado yo sometí eso a debate con el alumnado. ¿Qué precio le poníamos? El alumnado llegó a una conclusión y es ponerle un precio de unos 75 euros, ¿vale? Cada una de las obras. Y conforme fue caminando la exposición, nos dimos cuenta de que 75 euros era mucho y entonces decidimos bajarlo a 50. Lo que sí es cierto es que yo no hago ninguna diferenciación de ninguna obra. Todas se venden cada una a 50. Me da igual que sea el grafito más sencillo o la acuarela más compleja. Me da exactamente igual. Y eso fue una decisión más o menos tomada con el alumnado, hablada, discutida y demás. Después hay también algunos alumnos que han hecho sus propias exposiciones y ellos sí han puesto precio a sus obras. Lógicamente nos sirven como referencia. Oye, mira Luis, si yo puse mi obra tanto, esto que es más de tipo benéfico y tal, no sé cuánto, pues la podemos poner. Y llegamos a la conclusión de estos 50. Con estos 50 sí ha habido venta, que es importante también, que te da como el feedback de que aquello va funcionando con esa cantidad que se ha puesto. ¿Reciben algún tipo de formación los alumnos sobre acciones solidarias? En efecto. Reciben una formación técnica que la Junta de Andalucía nos da a nosotros, esto sí nos lo proporciona la Junta de Andalucía, sobre emprendimiento y solidaridad, que se le explica en diversas secciones, con diversas técnicas, con diversas dinámicas y metodologías diversas, y se les explica todo eso, y se les entrega un material que tienen de acceso en una plataforma para poder visualizar todos los PDF de los documentos que se le dan y tal. Y lógicamente hay algunos alumnos que también participan de forma directa porque han creado ellos alguna asociación o han tenido conato de hacer alguna cosa y entonces ellos participan muy directamente porque son capaces de decirte, oye, mira Luis, y esto tal, oye, pues compártelo con los compañeros, ¿no? Compártelo con todo y de esa forma aprendemos, ¿no? Pero la mayoría del alumnado no se lanza hacia ningún tipo de aventura emprendedora. Le cuesta mucho trabajo. Que es complicado también. También es bastante complicado. Y después, si es una aventura emprendedora en la cual tienes por medio el arte es muy difícil, vivir del arte. Es muy difícil. Luis, ¿se fomenta más el trabajo individual o en grupo? Te comento, esto es muy curioso. Yo tengo planteadas sesiones en las cuales planteo una actividad que cada alumno tiene que hacer de forma individual, ¿vale? Pero mi clase no están callados nunca. Quiero decir... ¿En su parte de niño también? Claro, y esto es maravilloso, ¿vale? Yo las clases siempre las empiezo 15 o 20 minutos más tarde. ¿Por qué? Para que ya hayan hablado entre ellos, ¿no? Porque yo permito esos 15 o 20 minutos. ¿Para qué? Para que si tú en tu casa has hecho tal dibujo y has ido avanzando, puedas compartirlo con otro compañero, puedas decirle, pues mira, yo uso la goma tal. ¿Y ese material en dónde lo has encontrado? En tal sitio lo he comprado. Y esto sucede. Esas interacciones se dan. Se dan porque yo promociono que se den, porque yo permito que se den. Yo no soy un docente rígido, sino que soy flexible en este sentido. Entonces, entre ellos se van ayudando. Y además, uno de los puntos fundamentales en la evaluación final que hacemos y en la encuesta de satisfacción que hacemos a final del curso es ese valor tan importante que tiene la educación de adultos como germen de socialización entre los adultos. Esto es muy importante, porque hay algún tipo de corriente por ahí pedagógica o política que no quiere que se sigan socializando los adultos. Y esto es maravilloso, que se sigan socializando los adultos.
que sigan entre ellos relacionándose, entre ellos hablándose, entre ellos queriéndose, poniéndose de acuerdo, aprendiendo unos de otros. Esto es maravilloso y esto yo lo promociono en el aula. Y está muy bien, además. Hombre, Bueno, ¿y qué tipo de obra podemos ver en la exposición del Ateneo? ¿Tipo de obra? No sé, explícanos algo. Sí, mira, te explico. Hoy, por ejemplo, me han un alumno en concreto, te digo así, por ejemplo, a bote pronto lo que me ha llegado. Me han llegado un alumno que quería exponer 2 óleos, porque aunque yo no explico óleo, hay alumnos que saben óleo y entonces yo permito que en la exposición pues pueda haber óleo también. Entonces 2 óleos, uno que es de una zona de Marruecos, no, de Granada, de un sitio así muy de tipo arabesco, muy bonito, y otro de una marina, ¿vale? Una marina del mar y tal, muy muy bonito, con una luz a contraluz, muy muy bonito y bien hechos los 2 dibujos. Después hay otros dibujos, hay algunos dibujos de retratos. Por ejemplo, el año pasado se expusieron en la del Ateneo un retrato de Lola Flores, muy interesante, y un retrato de Valentina, de la niña con la que contribuimos en la asociación, ¿vale? Entonces hay de todo, ya te digo, desde un retrato, que es lo más complejo quizás de pintar, porque claro, nosotros en los retratos siempre queremos ver una similitud o algo, o que se parezcan, ¿no?, al modelo original. Yo lo que les digo que intenten de inicio no complicarse la vida, porque si haces una marina y la ola está más arriba o más abajo, no pasa nada. Pero en un retrato tienes que afinar mucho, tienen que ser los ojos los del modelo, la nariz la del modelo, la boca la del modelo, etcétera. Todo esto se explica en clase, o sea, yo voy explicando proporciones de la cara, proporciones del cuerpo humano, cómo se hacen los dibujos de marinas, cómo se hacen los dibujos de perspectiva, etcétera, etcétera. Oye, ¿y hay alguna? Porque tengo un amigo que pinta y que dibuja y dice, Rafael, yo soy muy malo para dibujar, para pintar siempre desde chico. Y este amigo mío pinta muy bien. Y dice, Rafael, esto es fácil, esto es prácticamente es una operación matemática. Y digo yo, hostia, ¿tú puedes rebatir o confirmar esto que me dice mi amigo? Bueno, tiene su parte de verdad, ¿eh? Que es una operación matemática. Lo que pasa es que es una operación matemática compleja, ¿eh? Muy compleja, porque tiene mucho sumas, restas, multiplicación, división, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir es que realmente los elementos que tú tienes con los que hacen matemáticas son los colores, las formas, los tamaños, etcétera. Hay una práctica que yo suelo hacer en primero, a principio de primero, muy a principio, que es muy chocante para mi alumnado. Y consiste en hacer dibujos del revés, o sea, boca abajo. Y en ellos le digo, no penséis con vuestra parte del cerebro izquierda que os está diciendo, esto es una oreja, esto es un hocico, esto es un lomo del caballo, esto es la cola del caballo. No, tú piensa en forma. Piensa en forma, en tamaño, en proporciones, en colores, en más oscuro, en más claro, etcétera. Entonces eso es pensar con la parte derecha del cerebro, que es la que te permite hacer dibujos y es la que te permite hacer este tipo de matemática que decía tu Oye, compañero. ¿y qué tipo de público esperáis en esta próxima exposición del Ateneo? Pues mira... Pues ya tenéis experiencia y más o menos sabéis qué tipo de gente va, ¿no? ¿Qué perfil de...? Sí, bueno, mira, el perfil... tenemos 2 tipos de perfiles, que por lo que menos lo que yo observé el año pasado. Por una parte, el perfil de gente amigos de mis alumnos, que son de la misma edad y tal, y oye, venga, ven, no sé cuánto, amistades y tal. Y también un perfil muy interesante que es el de la familia. ¿Por qué? Porque yo recuerdo un alumno en concreto que había venido sus nietos a ver la obra de arte que había hecho el abuelo. Aquello era maravilloso. Quiero decir, aquello crea unas sinergias espectaculares, ¿no? Cuando estamos en este mundo en que la familia está tan deteriorada y tal, esto crea buenos vínculos, ¿no? Vínculos muy interesantes y que el nieto se sienta orgulloso de su abuelo y diga, ostras, pero qué bien la ha hecho y qué bien la ha pintado, ¿no? Entonces ese tipo de alumnos quizás es el que más nos interesa, ¿no? Porque es el que genera un buen
un buen clima. A ver, yo estoy abierto a que venga también cualquier crítico artístico a hacer su crítica demoledora, ¿no? sobre la exposición, que no así sobre el proyecto, ¿no? El proyecto es diferente. ¿Qué nivel de conocimiento crees tú que tiene la sociedad jerezana de la existencia de Creartes? Bueno, esperamos que después de esta entrevista haya gente. Sé que tenemos oyentes, Juan Luis Delgado, me parece que es uno de nuestros oyentes que pinta muy bien. Si nos está escuchando, que nos escucha habitualmente, pues le mando un saludo desde aquí. Eso te decía, que el nivel de conocimiento de la existencia de Creartes era un hándicap que teníamos desde el curso pasado o desde los cursos anteriores, y era hacernos algo de publicidad. Nosotros tenemos la suerte de que en nuestro centro de educación permanente del 13 Rosas el boca a boca funciona muy bien. Quiero decir que no necesitamos publicitarnos mucho, porque la gente con el boca a boca se conoce y tal, no sé cuánto. Pero el proyecto Crearte, no por falta de alumnos que vinieran, los alumnos comentaban, oye, podríamos divulgarlo más, ¿no? Y entonces este año creo que es la tercera entrevista que llevo. Pues digo, está bien, ¿no? Queremos divulgarlo más, pero al final, maestro, me harto de hacer entrevistas y tal. Pero es interesante. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos también abiertos a la sociedad, en el sentido de que si algún autor o algún pintor o alguien que nos esté escuchando y tal diga, oye, yo quiero conocer in situ este proyecto, pues puede pasarse por allí, incluso puede hacer una masterclass con los alumnos, o sea que tendría su espacio. Yo se lo propongo desde aquí para que ellos puedan venir y poder participar también del proyecto. O sea, un proyecto que está abierto a que participe todo el mundo, que es lo más importante. ¿Hay alguna actividad complementaria durante la exposición? Durante la exposición, no sé si a lo mejor el día de la inauguración, que es el 16, quizás se den unas copitas allí en el Ateneo, pero poca cosa más. No va a haber simplemente la venta de los cuadros y ya está, y poca cosa más. No sé, podría haber una charlita, un coloquio. Claro, algo, podría, ¿no? sí, podemos. Mira, pues no es mala idea, ¿eh? Esa me la apunto, Rafael. Sí. Esa es interesante, una charlita, o en el periodo mismo de la exposición, decir tal día va a dar una charla, tal pintor o tal. O te puede buscar un pintor que. Exactamente, que venga una y que masterclass o sí, unos también. minutitos y explique. Vale, esa, ¿no ves? Pues esa me la apunto, ¿eh? De muy todas interesante. Hablando, o sea, surgen claro, ideas y sugerencias, ¿no? Sí. ¿Y pueden colaborar alguien en un proyecto sin comprar un cuadro? ¿Cómo podría hacerlo? Porque si compra un cuadro ya está colaborando comprando el cuadro. De otra forma, alguien ajeno a Creartes. Cualquier persona que quiera colaborar con el proyecto, porque el dinero de colaboraciones y de donaciones no es para el proyecto, no es para el Centro CEPER 13 Rosas, es para las asociaciones con las que colaboramos. O sea, nosotros somos unos meros intermediarios entre la asociación y la persona que quiere donar. Entonces nosotros también podemos recibir donaciones. De hecho, nos llegan muchas personas, por ejemplo, con los calendarios. Esta Navidad, los calendarios de Valentina, pues se vendieron tantos calendarios y tal, no sé cuánto, y después me llegaba gente un poco más rezagada y me decía, oye Luis, ¿tienes calendario? Y yo le decía, mira, ya no tengo más. Dice, bueno, no importa, toma, pum. Y me daban una donación. Esas donaciones se pasan también a las asociaciones. O sea, nosotros somos como... no tenemos caja. La caja es que vuela de un sitio para otro, no pasa por el centro. ¿Y qué significa para ti personalmente esta exposición? Porque cuando uno, el promotor, el que hace estas cosas, personalmente tienes que tener una satisfacción o algo, no sé, ¿qué es lo que piensas tú? Mira, para mí el año pasado fue la primera, este año es la segunda, con variaciones y con diferencias y tal, pero una exposición para mí es ver que el alumnado se ha querido dejar llevar por lo que yo le he ido diciendo durante todo el proceso. Y yo le he dicho, oye, que hay que trabajar, oye, que la práctica es muy importante, oye, que ninguno somos unos genios, que aquí se trata de trabajar, y ya llegará la genialidad en algún momento.
ver cómo los alumnos van cambiando durante el curso, eso es lo más enriquecedor de la exposición. Ver que pueden plasmar allí su obra y vienen con su familia y le enseñan. Eso es lo más bonito que un docente se puede llevar, porque ya te digo, es maravilloso en el sentido de que tu alumnado ha conseguido, ¿no?, los objetivos, y lo ha conseguido magníficamente. Después hay gente que dice, no, pero hombre, hay dibujos que están mejor y otros que están peor. Bueno, pero es que el mundo es muy diverso, ¿eh? Es que el mundo es muy diverso. Luis, ¿cómo puede el arte contribuir a una sociedad más justa? Bueno, Yo viendo lo del arte con la solidaridad, me lo iba a pensar y digo, en cierta manera puede el arte contribuir a una sociedad cada vez más justa. Puede. De hecho, el arte, y bueno, traigo un escrito ahora que os leeré al final cuando tú me dejes un ratito. ¿Sale? Vamos, muy poquito. Pero habla de esto, que el arte en realidad es alimento espiritual, en realidad. No, mira, mi alumno que entra por aquí. Es alimento espiritual. En realidad lo que estamos es trabajando con las sensaciones, con las emociones y con los sentimientos de la gente. Y esto es muy importante hoy en día para una sociedad más justa. Sin esto no lo tendríamos, ¿eh? Sin trabajar los sentimientos, las emociones, los valores con las personas, no tendríamos una sociedad más justa. Sin duda alguna, ¿no? Acaba de entrar en el estudio mi amigo Jesús Cruce, Hola. que es alumno de Luis, Sí. y lo habíamos invitado y ha llegado, pero bueno, Acércate. He llegado un poquito tarde, pero bueno. pues bueno, bienvenido. La puedes escuchar más tarde la entrevista, vamos, de lo que hemos estado hablando malamente de ti. Bueno, pues, aquí es que tenemos un gran profesor y la verdad que nos ha ayudado mucho en crecer, en muchas herramientas que nos ofrece. Intentad, hombre, que se acerquéis por las 13 Rozas, que allí estáis bien acogidos. Hay cursos de toda índole y que hay profesionales como Luis que te activa un montón de facultades que tenemos ahí ocultas. ¿Tú participas en la exposición con alguna obra tuya? Yo mis obras las tengo muy ocultas porque la verdad que... Porque te da vergüenza, Sí, porque me da un poco ya de vergüenza porque no he aprovechado todo lo que tendría que haber aprovechado, pero es circunstancialmente. Pero no he dejado de ir porque una de las ventajas que tiene Luis es no te deja de las manos, te dice, oye, si no puedes, ve, acude, pero no lo olvides, no nos dejes la mano. Y eso también es muy importante, ¿no? Porque llega tu momento por lo que sea. Yo porque he tenido una operación y demás. Y te vas retirando y te cuesta cada vez más trabajo de... pasa como con el gimnasio. Sí, igual, Claro. es lo mismo. Vas dejando de ir y ya te cuesta más trabajo. No. Pero Luis no, Luis te abre las manos y te dice, escucha, que venga, que da igual, que aquí no se exige, no hay nada, que aquí va... Oye, que tú te abras, que tú tengas allí un contenido, que hagas amistades, que yo qué sé, o cosas personales, ¿no? No tampoco la creación de cosas, ¿no? Hay una cuestión muy, muy importante, y es que estamos muy acostumbrados en esta sociedad a juzgar y a decir lo que es bueno y lo que es malo. Y ninguno somos jueces de nada, ni nosotros mismos, de nosotros mismos. Entonces eso tendremos que aprenderlo, a no ser jueces de los demás y a no ser jueces con nosotros mismos, a juzgarnos pero de forma benévola, a ser buenos con nosotros mismos. Eso es muy importante, ¿eh? A quererse a uno mismo. Eso es importantísimo, ¿eh? Porque si no, no podemos dar a los demás. Luis, ¿qué le dirías tú a personas que piensan, porque yo lo he oído mucho, que piensan que el arte no sirve para nada? Pues que lo prueben. Cuando lo pruebas, te das cuenta de que sí sirve. Si no lo pruebas, no puedes decir que no sirve. Eso es muy importante. Hay alumnos que al principio me vienen y, ya te digo, no saben dónde tienen el papel y el lápiz. Pero pruébalo, inténtalo, enfréntate a ello, poquito a poco, poquito a poco. Y que nadie te juzgue. Además, yo muchas veces le digo a ellos que el dibujo que has hecho, que no lo mire nadie, nada más que tú.
Que sea una cosa Eso es lo que está íntima. haciendo Jesús. Sí. Claro, que sea una cosa íntima. ¿Para qué? Para de esa forma protegerte tú de mucha gente que hay por ahí que te pueda decir, oye, es que no se parece en absoluto, es que no sé qué, no sé cuánto. Y No, de no. dar bajonazo. Claro, y te da el bajonazo, ¿no? Y lo importante es dar el subidón, ¿vale? Hay muchos alumnos que ya yo intervengo como sacerdote con ellos, porque mira, a ti te lo enseño, a ti te lo enseño y tal. Entonces, pero es muy importante esto de no juzgarse, ¿eh? De no juzgarse. Luis, y, como tú llevas bastante tiempo pintando, ¿qué emociones surgen durante la creación de una obra? Te tienen que salir algo. Tú me dijiste, se te queda la mente en blanco, me decías al principio, ¿no? O ya no piensas en aquello. Pero ¿qué otras emociones se perciben durante la inspiración, la creación? Mira, hay como, yo pienso que hay como dos sentimientos o dos emociones que tú sientes, o yo por lo menos que siento yo. Una es como de frustración por no sentir que estás haciendo lo que tienes en la cabeza. Y otra después de alegría de ver que el resultado ha sido mejor de lo que tenías en la cabeza. Y por medio se suceden un montón de emociones, muchas diferentes, y te vas sintiendo apático, te vas sintiendo mejor, vas diciendo, oye, pues mira, esto le voy cogiendo el truco, pues mira, esto todavía no, y esto no sé cuánto. Y sientes la alegría, y llega alguien de tu familia y lo ve y dice, uy, qué bonito, y eso, ¡pum!, motivón para arriba. Entonces, este tipo de emociones van surgiendo. Hay un momento en la creación artística, yo no sé si algún pintor o algún creador va a estar conmigo. Hay un momento en la creación artística que uno dice para uno mismo, vaya mamarracho estoy haciendo más gordo. Sí, lo ves todo como caótico. Es como si fuera necesario que se hundiera todo en la miseria para que de ahí renaciera lo más bonito del mundo, ¿no? Y ese momento también hay que vivirlo. Son experiencias, son vivencias, tienes que estar ahí. ¿Ha habido en algún momento con crearte resistencia o dificultades iniciales en algún momento? ¿O no iniciales? Dificultades. Dificultades siempre hay. Yo pienso que las mayores o las más difíciles dificultades que tienen las personas para evolucionar son cada uno de ellos mismos, porque se ponen frenos. No te tienes que poner freno a ti mismo, ¿no? Esa es la mayor dificultad, el que el alumnado diga, no, pues yo esto no lo sé, pues no. Trabájalo. Es que lo importante es trabajarlo. Después saldrá más bonito, saldrá más feo, pero te vas a ir sintiendo orgulloso. Y eso va creando un feedback muy interesante. Dificultades después, a nivel, por ejemplo, de centro, otro tipo de dificultades que podemos tener. Yo no tengo dificultades porque mi centro es promotor del proyecto. Es el que ha tirado del proyecto desde el inicio. Lo que sí es cierto es que tenemos un centro muy pequeñito, que tenemos unas aulas que son aulas para dar clase normal, para 30 alumnos, que no tenemos la posibilidad de dar otras técnicas como por ejemplo óleo o como por ejemplo hacer dibujos de pintura de dibujo en vivo. No tenemos esa posibilidad porque nuestro centro es muy pequeñito, entonces eso sí es un condicionante de espacio. Por ejemplo, para dejar unas acuarelas que necesitan que se sequen, tenemos que terminar la clase pues 15 o 20 minutos antes para que se seque en vez de colgarlas o dejarlas por allí. No tener otro tipo de materiales para hacer diversas modelos y demás, pues también tenemos ese inconveniente. Pero son de tipo de espacio, de materiales y demás. Sí, hay ciertos inconvenientes. Pero después con la creatividad todo se... ¿Hay alguna historia personal de transformación de alguno de tus alumnos? Que tú lo hayas visto en el primer curso y lo has visto transformarse en alguna manera, no artísticamente, sino a lo mejor personalmente también. Pues si puedes contar algo que te resulte... Te voy a contar dos anécdotas. Una de ellas es de una compañera, si me está escuchando pues sabrá que hablo de ella, de una compañera que al inicio del curso de primero venía con mucha ilusión, pero no tenía ni idea de nada.
ni idea absolutamente de nada. Y me decía, Luis, yo vengo con mucha ilusión, con muchas ganas, con muchas cosas, yo quiero, y muy activa, ¿vale? Esta persona, la transformación grande que hizo fue más a nivel técnico, en el sentido de que fue con las técnicas construyendo su propio estilo pictórico, hasta que este año en segundo ha hecho su propia exposición. ¿Por qué? Porque Crearte quiere ser una especie de lanzadera al mundo del arte, para que si tú te gusta este mundo, sigas en una academia de arte, haciendo bellas artes, X, lo que tú quieras, sigas haciendo cosas que sean artísticas. Igual que si te da por hacer, que te digo yo, otro tipo de arte, pues bueno, perfecto también, ¿no? Esta compañera ha sido capaz este año de hacer su exposición, entonces una transformación muy grande. Y el otro ejemplo de transformación, no solo de transformación de las personas que vienen a Crearte, sino de transformar a las otras personas, de transformar a la gente. Esto es muy importante. Y es con la exposición del puerto. En la exposición del puerto hubo una alumna que me enseñó su obra, una obra de una marina con un faro del puerto así, muy bonita, hecha en acuarela, muy, muy chulo, y me decía, Luis, mira, he hecho esto, pero yo no quiero exponerlo, por lo que sea, no sé el motivo que tendría, por vergüenza, porque no tenía ganas, porque no la vería lo suficientemente buena la obra. Total, que al final la convencí. Le digo, no, Sutanita, pues ponlo, hazlo, plantéalo, súbelo, vamos a exponerlo, mándala a la exposición, enmarca la obra tal y la manda. Total, que en efecto la medio convencí y expuso su obra. Curiosamente, uno de los primeros días, el primero o el segundo día de exposición, se vende su obra. Se vende su obra. Y se vende su obra con una connotación emotiva muy interesante. Es que yo me enrollo mucho, sí. Emotiva muy interesante. Y es que quien compra la obra es una mujer mayor del puerto que compra esa obra porque esa obra le recuerda al sitio, al faro, en donde dejaron las cenizas de su marido. Dice, yo llevarme esta obra es llevarme a mi marido a mi casa. Es maravilloso. Pues sí. Es maravilloso. Bueno, estamos ya en fuera la de juego, postrimería, ¿no? Prácticamente. Como me dijiste que querías en los últimos minutos dedicarlo a algo, es tu minuto de oro. Es una cosa muy sencillita que leí sobre el arte y que mis alumnos me dijeron, oye, pues cuando la vayas a la radio, léelo, ¿vale? Y es un texto de Paul Auster, que es un escritor americano muy interesante, que ha escrito Trilogía de Nueva York, entre otras muchas obras, ¿no? Y dice así, el arte no va a transformar de inmediato la sociedad, ni va a evitar que los niños sufran hambre. En este sentido es inútil. El arte sirve otra función, de tipo espiritual. Abre las mentes y corazones de las personas a las vastas posibilidades de la vida humana. Hablando de las artes narrativas, la literatura, el teatro, la novela, el cine, nos conectan con otros seres humanos. Pueden crear cambios espirituales en nosotros. El arte siempre estará. No puedes evitar que la gente haga arte, porque es una necesidad humana. Necesitamos hacer poemas, cantar, pintar cuadros. Imagina el mundo sin eso, sin música o libros o danza. Es eterno, es una necesidad. Es como la comida, una comida espiritual. Si no tenemos arte, moriremos espiritualmente. Muy bien. Muy bien. La última ya, el mejor cuadro que nunca jamás se haya pintado. El que queda por pintar, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias, Luis, por haber venido. Vosotros. Nosotros volveremos a estar aquí la semana que viene, Dios mediante. Así que Encantado. muy buenas tardes. Solo sé que no sé nada. Ahí. Seguimos.